Yo la voy a leer en la versión King James. Usted la va a leer en la que tiene ahí. Amén. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, y árbol que dé fruto, según su especie, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Cómo fue? Así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. ¿Dónde está la semilla? En él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. El reino de Dios y la productividad. Entonces, si usted está tomando apuntes, escriba ahí: el reino de Dios y la productividad. Y leíamos un texto de Génesis capítulo 1. Y yo quiero, antes de empezar este tema, decir qué es la productividad. La productividad es la capacidad que tiene la naturaleza de producir. De producir. La capacidad es la cualidad que tiene la naturaleza de producir, de engendrar, de procrear, de crear, de fructificar y de llevar a cabo un objetivo. Eso es la productividad. Entonces, muchos de nosotros hemos tal vez escuchado la productividad, y la palabra de Dios habla de la productividad. La palabra de Dios habla de esto tan maravilloso, que es lo que Dios quiere traer en esta mañana para la iglesia, y que usted y yo entendamos que esto es un diseño de Dios, que producir fruto, que crear, que hacer, que engendrar, que procrear es un diseño de Dios. Fue instituido por el Señor en la palabra, en Génesis capítulo 1, desde la creación misma. Y dice la palabra del Señor en Génesis 1 que Dios creó. ¿Y qué le dijo a la hierba? ¿Qué le dijo? Dijo: produzca la tierra hierba verde. Y a las plantas le dijo: produzcan fruto. Esa fue la orden de Dios, que cada una de esas cosas produjeran fruto, hicieran algo. Dios no hizo todo. Dios le delegó responsabilidad a la tierra, y era producir la hierba. Y le delegó responsabilidad a las plantas, que era producir fruto. Amén. Y Dios les ordenó: produzcan. Dice la palabra en Génesis 1:11: y dijo Dios: produzca la tierra verde, hierba que dé simiente, y árbol que dé fruto según su especie. Y en Génesis 1:20 dice: y produzcan las aguas en abundancia criaturas. ¿Quiénes produjeron las criaturas? Las aguas. Dios le dijo: produzcan las aguas, ¿cierto? Produzcan las aguas en abundancia. ¿Cómo tenían que producir? En abundancia. No tenían que producir poco. Dijo el Señor: produzcan en abundancia. Criaturas que se muevan y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Génesis 1:24 dice: produzca la tierra seres vivientes según su género. Y fue así como Dios lo dijo. Produzca la tierra seres vivientes. Señor dio esa orden, y así fue en la creación. Y dice en Génesis 1:22, dice: y los bendijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicaos. Quiere decir: produzcan, sean productivos, fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y cuando dice la palabra que Dios crea al hombre y a la mujer, en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo, les delegó una responsabilidad. ¿Cuál era? Fructificad y multiplicaos. Henchid la tierra, produzcan mucho, llenen la tierra, poblen la tierra, rebosen la tierra. Todas las cosas que Dios creó desde el principio hasta hoy cumplen ese propósito. Las plantas producen fruto. ¿Amén? ¿Sí producen fruto o no? Los animales se multiplican. Usted echa 2 gallinitas, un gallo y una gallina, y resultan los pollitos, ¿cierto? Usted echa unas vaquitas con un toro y se multiplican. Todos los animales están cumpliendo la orden de Dios, que era fructificar y multiplicarse. Y cuando usted se da cuenta, tiene un montón de gallinas, un montón de vacas, porque esa fue la orden de Dios. Ha sido el diseño de Dios desde el Génesis capítulo 1. Ha sido el propósito de Dios.
Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿usted alguna vez ha buscado el significado de propósito? Muchos decimos, tenemos un propósito en Dios. Dios nos creó con un propósito. Pero la palabra propósito es la intención por la cual se ha creado algo. La intención por la cual Dios creó todo fue que la tierra y todo lo que existe fructificara, fuera productiva. Esa fue la intención de Dios. Las lumbreras, Dios las creó para que cumplieran una función, ¿cierto? Vemos la lumbrera mayor, la menor, vemos las estrellas, vemos todo lo que existe y cada cosa cumple una función, cumple un propósito, cumple el objetivo por el cual Dios lo creó. Entonces la luna no sale cuando ella quiere, la luna sale cuando le toca salir, el sol sale cuando debe salir, y cada cosa está cumpliendo el propósito de Dios. Los animales se multiplican, la hierba nace de la tierra, y este es un propósito de Dios. Entonces vemos cómo Dios es un Dios productivo, es un Dios que habla de la multiplicación, es un Dios que habla de fructificar, de producir fruto y de producir un fruto en abundancia, no un fruto escaso, sino dice la palabra, fructifiquen y multiplíquense. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que Dios no diseñó la infertilidad. De Dios no es la infertilidad. No es un diseño de Dios, porque lo leímos en Génesis. No es un diseño de Dios, no es voluntad de Dios, porque lo leímos en los textos anteriores. Que Dios dice, bendijo el Señor. O sea que la fructificación y la multiplicación y producir fruto es la bendición que Dios nos ha dado. Es la bendición que Dios trajo para la humanidad, para todo lo creado, para el hombre, para la mujer. Dios los creó y dijo, y los bendijo Dios. Y cuando la escritura habla y los bendijo, está diciendo que les dio la cualidad y les dio el diseño para que ellos pudieran producir mucho fruto. Fuimos creados por Dios, diseñados con cualidades, equipados con todo lo necesario para que podamos producir fruto, para que podamos cumplir ese propósito, ese objetivo por el cual Dios ha creado a cada uno de nosotros. Usted no puede dudar de lo que Dios le ha dado, porque usted está capacitado para llevar mucho fruto. Dígale a que está al lado, usted está capacitado para llevar mucho fruto. Y ese fue el diseño de Dios en el jardín del Edén, que Adán y Eva se multiplicaran. Pero sabe que la palabra dice que cuando ellos cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, la simiente de Satanás se estableció, y los hombres y las mujeres, dice la palabra, empezaron a producir malos frutos, empezaron a pecar, empezaron a deportarse en sus pecados, en sus abominaciones, porque hubo una simiente que Dios nos sembró, pero que el hombre, a través de la desobediencia, permitió que Satanás la introdujera en su corazón. Y no es de Dios, no es diseño de Dios. Pero antes nosotros estábamos en ese pecado, viviendo, produciendo un fruto de una semilla que Dios no había sembrado en nuestros corazones, y producíamos malos frutos. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor Jesús, ahora somos la simiente de Dios. Ahora somos la simiente, engendrados y renacidos para producir mucho fruto, y que este fruto permanezca en nuestros corazones. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué bello esta palabra. Nosotros hemos nacido de Dios como iglesia. Si usted es hijo de Dios verdaderamente, usted tiene la simiente de Dios a través de Cristo, y está capacitado. Esta simiente hace que usted y yo produzcamos buenos frutos. Si no estamos produciendo buenos frutos, no es problema de Dios ni de la simiente.
hay algo que está sucediendo en el terreno. Y por eso la palabra dice que este fruto permanezca. Porque el buen terreno no es en el que la semilla brota. Porque en cualquier lugar usted puede ver una semilla brotar. El buen terreno donde la semilla crece y produce fruto. Ahí es donde usted puede decir, ese terreno es un buen terreno. Porque la semilla no solo brotó, sino que creció y produjo fruto. Yo no sé si usted alguna vez ha sembrado en una matera tomates. Yo he sembrado cosas en materas. Sembré la vez pasada unas habichuelas, unos frijoles. Sembré unos frijoles con mis hijos y la matera era tan pequeñita que la semilla se murió. Creció hasta un punto y se enredó en la cuerda de la ropa. Y yo dije, Señor, ¿cuándo llegarán los frijoles? ¿Cuándo llegarán los frijoles? Y resulta que se ahogó la matica. Porque el terreno era muy pequeño, era muy panda la matera. No era el lugar adecuado para sembrar esos frijoles. Aunque yo los vi crecer y por un momento vi esa mata tan hermosa, no produjo fruto. Y muchas veces nos pasa como hijos de Dios. Llegamos a la iglesia y empezamos motivados y nos motivamos a decir, voy a obedecer a Dios. Y esa semilla empieza como a producir una pequeña hojita y empieza como a crecer. Pero en el transcurso del caminar con Dios, la semilla se murió, la matica se murió. Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué tú permites eso? No es Dios, es el terreno en el cual la palabra fue sembrada. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un buen terreno. Yo quiero ser un buen terreno, Dios, donde tú puedas, Señor, ver fruto. Dice la palabra en Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de sus días. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tus ganados. Y vemos esto como el Antiguo Testamento habla de la creación de la productividad. Dios desea que usted y yo produzcamos fruto. Yo quiero que me entienda esta verdad. Dios desea que tú y yo produzcamos fruto. No podemos, la palabra dice que el diseño de Dios no es la esterilidad, no es la infertilidad, no es un terreno baldío, ni sucio, ni lleno de hojarasca, porque eso éramos antes de Dios, de Cristo. Pero después de Cristo, la palabra dice que ahora somos una simiente engendrada por el Señor. Y Dios empieza ese proceso de limpiar y a sembrar su palabra. Hoy el Señor está regando una semilla en su corazón. Hoy el Señor está regando una semilla en su vida. De usted depende si esa semilla produce fruto en su corazón, porque el fruto es responsabilidad de nosotros. Leímos en la palabra y dijo Dios, produzcan. Y hoy Dios nos dice, produce. Que la palabra que he sembrado en tu corazón, ¿dónde está el fruto? Y en el Nuevo Testamento Jesucristo habló muchas veces acerca de la productividad. Habló de producir frutos, de multiplicar semillas, habló de multiplicar talentos, además multiplicó los panes y los peces. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de productividad. Dios es un Dios de frutos. Dios es un Dios de fertilidad. Dios es un Dios creador. Y vamos a mirar en la parábola de los talentos. Yo quise traer esta parábola porque me enseña grandes cosas. La parábola de los talentos podemos ver un ejemplo claro de productividad. Y no quiero que la busque, solamente apunte la cita porque le voy a explicar texto por texto. Mateo 25, 14 al 30. Y narra la parte donde dice que un hombre se partió lejos y entregó unos talentos a varias personas. Y me voy a referir al versículo 14. Y lo primero que quiero decirle a usted que nos enseña esta parábola es que nuestros talentos son regalos de Dios. Lo que usted tiene, lo que Dios le colocó ahí adentro, las cualidades, el potencial que Dios le dio a usted, eso es un regalo. Eso no es porque usted sea bueno para hacer tal cosa. Eso no es porque usted lo hizo solito. Eso es porque Dios lo colocó dentro de nosotros. Porque Él espera que ese potencial que está ahí le produzca un fruto.
Y dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí está el texto. Él les entregó sus bienes, su herencia, algo valioso. No era algo barato. Los talentos no era algo barato. ¿Sabe cuánto valía un talento en el día de hoy? 21.600 kilos de plata. Y yo hice cuentas, como 60 millones cada talento. O sea que con 60 millones al que le dio uno, podía haber creado una gran empresa. Amén. Mire lo que dice la palabra. Y cuando entendemos que los talentos son regalos de Dios, entendemos que Dios da lo mejor. Dios le dio a usted y a mí lo mejor. Cuando usted se vea al espejo, cuando usted vea lo que usted mismo hace, lo que es capaz de hacer, usted diga: Dios me dio lo mejor. Yo hago las cosas lo mejor porque las tengo, Dios me las dio. Tengo las capacidades, las cualidades. Y por eso yo no me miro menos, porque yo tengo lo que tiene Dios, porque nací de Él, fui engendrado por Dios y tengo cualidades y tengo potencial. Soy una simiente con potencial en el Señor, poderoso. Dios nos ha dado lo mejor, iglesia. Dios a usted, por más pequeñito que sea, así usted no tenga estudios, Dios no le está preguntando estudios. La palabra no habla, ay, estudia universidad, el que estudió universidad. Dios no habla nunca de eso. Dios habla de su verdad y cómo su verdad puede hacer que alguien produzca mucho fruto. Y cómo la palabra de Dios tiene el poder para sacar a alguien de lo más oscuro, de lo más sucio de la tierra, del mundo, y convertirlo en una persona que produzca fruto y llevarlo, como dice la palabra, a avergonzar a uno de los más sabios de la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Gloria a Dios, alabe al Señor. Yo quiero que usted por un momento ponga su mano en el corazón y diga: Señor, tú me has dado lo mejor. Dios nos ha dado lo mejor, iglesia. Dios nos ha dado lo mejor. Entendámoslo. Usted es el mejor diseño de Dios. Usted es el mejor diseño de Dios. Usted es el mejor diseño del Señor. El versículo 15 dice así: y a uno le dio 5 talentos. ¿Cuánto le dio a uno? 5 talentos. Quiere decir que 6 por 5, 30. 300 millones. Mucha plata, ¿sí o no? 300 millones a hoy. A otro 2 talentos, 120 millones. A cada uno, y a otro 1, 60 millones. A cada uno según sus diversas capacidades. E inmediatamente emprendió su viaje. ¿Sabe? Usted no tiene más ni menos que lo que debería tener. Usted no tiene más ni tiene menos. Usted tiene justo a la medida. Usted tiene lo que usted puede administrar, lo que usted puede manejar, lo que usted puede producir. Usted lo tiene adentro suyo. Dios no se equivocó. Usted no puede decir: ay, si yo que hubiera querido ser como el pastor, predicar como el pastor, hacer lo que el pastor hace. No, usted tiene una función y tiene un propósito y tiene un potencial que está esperando que usted lo desarrolle. Hay potenciales que están así adentro. Por favor, desarróllame. Por favor, da un paso. Por favor, déjame salir. Hay muchas semillitas allá adentro diciendo: por favor, déjame salir. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Está pasando el tiempo y no he podido ver un fruto. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos un llamado de Dios? Y cuando vamos a orar, el Espíritu Santo es tan hermoso que Él dice: recuerda lo que yo te he dicho que hagas. Y muchas veces vamos a orar y le decimos: Señor, úsame, Padre. Úsame, Señor. Úsame, Padre. Y estamos esperando que la gente llegue a tocar a la casa y decir: ore por mí, hábleme de Cristo. Cuando Dios está diciendo: salga y hable de Cristo. Salga y desarrolle el potencial. Salga y haz algo, provoca que esa semilla produzca.
Dios no se equivocó. Usted tiene los talentos, los dones, el llamado y las habilidades para cumplir ese objetivo, ese propósito, la intención por la cual Dios nos creó a nosotros. Usted lo tiene ahí. No le pida más a Dios. Ay, Señor, dame la habilidad. Dame, es que yo quisiera hablar de Dios. Es que yo quisiera hacer tal cosa. Y ese talento está ahí. Esa habilidad está ahí, pidiendo ser desarrollada, pidiendo ser ejercitada. El versículo 16 dice así: entonces el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Fue y negoció con ellos. Hizo una empresa, vendió algo, compró y vendió, invirtió y les hizo otros 5 talentos. Quiere decir que se multiplicó. Y del mismo modo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y esto nos enseña que Dios nos ha dado los talentos para que usted y yo lo multipliquemos. No podemos dejar de multiplicar los talentos. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado, como lo hizo con los animales, como lo hizo con las aguas, que le dijo produzcan seres vivientes, como lo hizo con la tierra, produzca hierba verde. Es una responsabilidad de usted y mía de multiplicar esos talentos que Dios nos ha dado. No le eche la culpa al pastor. Ay, no me ponen a cantar. Ay, es que el pastor no me tiene en cuenta. ¿Quién dijo? ¿Acaso el sembrador siembra la semilla y no duerme, se queda día y noche parado ahí esperando? Dice la palabra que él se va a dormir y mientras él duerme las plantas producen, crecen, se desarrollan. Porque es el diseño de Dios, es el diseño que ellas produzcan para que se conviertan en generaciones. Usted es una semilla, usted es una semilla y usted se puede convertir en generaciones. Sus hijos son su fruto y sus hijos van a tener otros hijos. Y si usted produce un fruto, el fruto que Dios quiere que usted produzca, si usted cumple el llamado de Dios, si usted obedece la palabra, si usted sigue a Cristo, usted se está multiplicando en sus hijos. Usted se está multiplicando en sus nietos. Y ahí se convirtió en una generación completa. Porque la semilla es la garantía de la continuidad. ¿Qué le garantiza? ¿Dónde está la semilla de esta manzana? ¿La ve por fuera? ¿Usted la ve? No la vemos. Mucha gente no ve en nosotros nada. Mucha gente quizá le ha dicho alguna vez: usted no tiene llamado. Yo he escuchado a muchos hombres que Dios usa tremendamente decir eso. Me decían: usted no tiene llamado, usted no tiene propósito. Yo no sé usted para qué gasta aire, yo no sé usted para qué vive, para qué gasta ropa. Usted es un bueno para nada. Quizás muchas veces nuestros padres dijeron eso de nosotros: usted no sirve para nada, usted es un fracasado, usted le va a ir mal en la vida. ¿Cuántos le dijeron eso? Porque ellos no veían la semilla que estaba dentro de esto, dentro de usted. Ellos no vieron el potencial que había dentro, pero Dios sí lo vio. Por eso usted está aquí, yo estoy aquí. Gloria a Dios. Usted no puede ver el potencial que hay acá. Usted ve una semilla, usted ve una fruta, usted ve algo delicioso, pero cuando usted abre esta manzana y empieza a ver lo que hay profundamente, hay semillas. Y cuando usted toma una semilla en la mano, usted puede ver una semilla, pero Dios ve una generación. Dios ve un cultivo inmenso de manzanas. Y como Dios es el que escudriña el corazón, solo cuando usted y yo nos exponemos a la presencia de Dios, podemos ver lo que Dios ha colocado en nosotros. Dios nos empieza a mostrar: yo te llamé para esto. Y Dios empieza a usarnos, y Dios empieza a poner palabra en nuestro corazón, porque Él es el que va a lo profundo de nuestra vida. Porque Él sabe que hay dentro de nosotros. Porque usted no fue creado para fracasar, ni fue creado para vivir una vida en derrota, ni en ruina, ni en miseria. Usted no fue creado solamente para tener hijos y morir un día. Usted fue creado con un objetivo. Dios lo pensó y Dios lo diseñó con una intención clara. Y Dios le dice: hoy tienes que descubrir esa intención.
Y solo a través de la presencia de Dios usted y yo la vamos a encontrar. Cuando yo estaba en el mundo, yo no veía. Si me hubieran dicho hace unos 20 años que yo iba a ser pastora, me hubiera reído, me hubiera toteado de la risa. Si me hubieran dicho hace 20 o 30 años, cuando era una niña sin papá, abandonada, en una pobreza, que me tocaba usar zapatos rotos, regalados, nunca estrené ropa, estrené por allá cada vez que, mejor dicho, yo podía trabajar y comprar. Si me hubieran dicho hace 20 años que yo iba a estar aquí parada predicando, yo no lo hubiera creído. Yo me hubiera reído. Pero ver hoy lo que Dios ha hecho, porque posiblemente, aparentemente, había estudiado universidad, soy profesional, pero eso no era el potencial que Dios había puesto en mí. Cuando llegué a Cristo, con mi vida vacía, queriéndome morir un día, y le dije: Señor, si tú tienes algo para mí, haz algo en mi vida porque me quiero morir. Y era profesional, trabajaba en un buen trabajo, tenía un buen empleo, tenía un vehículo, tenía tarjetas de crédito. Pero solo cuando llegué a Dios, un día que vi que mi vida estaba tan vacía, Dios dijo, yo le dije: Señor, si hay algo en mí que tú quieras usar o puedas usar, si hay algo que sirva de mí aún, después de haber pasado por el mundo y por muchas cosas, yo le dije: Señor, si hay algo en mí que todavía te sirva para hacer algo, hazlo, Señor. Y eso es lo que posiblemente Dios te está diciendo hoy. Vienes de una vida vacía, de fracasos, de decepciones. Muchos no han visto nada bonito en ti. Muchos te han echado para un lado, te han despreciado, te han engañado. Pero Dios dice hoy: yo veo lo que he puesto en ti. Yo sí lo puedo ver porque veo tu corazón, porque puedo discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, porque yo soy Jehová que escudriño la mente y el corazón. Él sí lo puede ver. Por eso Él dice la palabra que es ese tallo en el que las ramas unidas a Él producen mucho fruto. Por eso Él está interesado en que usted y yo estemos tan agarrados a Él, tan agarrados a Cristo. Porque si nos separamos del que nos dio el diseño, del que nos puede llevar a ese propósito y nos puede transformar, nos vamos a morir. Y el versículo 19 dice: después de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. Tremendo, ¿no? Dios un día hará cuentas con nosotros y nos dirá: ¿qué hiciste con el potencial que yo deposité en ti? ¿Qué hiciste con ese potencial que yo te di? ¿Qué lo hiciste? ¿A dónde lo enterraste? ¿Lo enterraste en el mundo? ¿Lo enterraste en una pasión que no quisiste dejar? ¿Lo enterraste en la ignorancia de Dios, de las Escrituras? ¿Lo enterraste en una doctrina que te llevó lejos de mí? Un día Dios nos preguntará eso, porque es que Él va a pedir fruto de nosotros. Y yo quiero que usted vea que el último dice que él había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué este no multiplicó el talento? Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué este no multiplicó? Si tenía 60 millones, si tenía dinero, tenía algo valioso. Y sabe que me impacta el versículo 24 cuando dice: entonces, llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y sabe qué me decía el Señor a través de este texto? Me decía: él no conocía a su Señor. Tenía una imagen distorsionada de su Señor, porque dice: te conocía que eres hombre duro. Él no conocía quién era su Señor. Muchos de nosotros tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Muchos de nosotros hemos oído hablar de un Dios y nos hablaron de un Dios con un látigo en la mano, de un Dios que estaba ya lejano y que solo enviaba rayos y relámpagos para condenar a la gente. Nos enseñaron de un Dios que estaba pintado en un cuadro y que tenías que ponerle velitas y cargarlo porque no podía caminar. Nos enseñaron a un Dios muerto,
Pero dice la palabra aquí que este hombre que no multiplicó y enterró su talento era porque no tenía una imagen, no había tenido un encuentro con Dios. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios. Solo así vamos a multiplicar. Solo así vamos a ser productivos en esta tierra, productivos en el reino de Dios. Cuando usted tenga un encuentro con Dios, verdaderamente. ¿Sabe que un día yo serví a Dios? Recién llegada a Restrepo, venía aquí a la iglesia, cantaba muy hermoso, saltaba, lloraba, me emocionaba y llegaba a la casa a pelear. Y yo prediqué muchas veces y enseñé de Dios tan poderoso, de Dios tan grande, y yo tenía unas cosas horribles en mi corazón. Yo había oído hablar de Dios y había hablado de Dios, pero de un Dios que yo no conocía. Y cuando Dios me permite pasar por ese proceso de casi que me muero, que pasé, estuve de clínica psiquiátrica porque soy una depresión terrible, que clínicamente no había nada que hacer por mí, donde mis riñones botaban sangre, donde mis huesos estaban secando, donde pesaba 34 kilos, el peso de un niño de 14 años o de 13 años. Y cuando estuve en ese momento tan difícil, donde el médico le dice a mi mamá, tome para que interne esta niña en una clínica de reposo, yo recuerdo que ese día salí al patio y ahí tuve un encuentro con Dios. Yo digo que ahí yo tuve un encuentro con Dios, porque yo pude ver al Dios en el cual yo había creído y había predicado por muchos años. Porque yo le dije esto al Señor. A veces queremos llegar a Dios con oraciones escritas en un papel. Ay, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el invencible, el increíble, el que todo lo puede, el que todo lo da. Señor, tú eres el... Dios no quiere eso. Dios quiere una oración de corazón. Dios quiere que tú te rindas y seas genuino delante de Él y le digas lo que realmente hay en tu corazón. Y cuando yo salgo al patio de la casa fue como cuando Abraham salió fuera de la tienda y vi al cielo y le dije, Señor, me van a internar en una clínica psiquiátrica. En 15 días viene la ambulancia por mí y me van a llevar para Bogotá. Señor, yo hoy entrego mi vida totalmente a ti. Me rindo, Señor, me arrojo en tus brazos, Señor, y no me voy a internar, sino que voy a volver a Restrepo y predicaré tu palabra hasta que me muera. Y si me muero, Señor, me iré contigo, y si vivo, serviré para ti todos los días de mi vida. Viviré para ti, Señor. Te amaré, te serviré, me guardaré para ti. Y ese día que yo hice esta oración con lágrimas en mis ojos, casi sin cabello, en puro esqueleto, yo me vine para Restrepo. Le dije a mi cuñada Ángela, que está por acá, que llevó el carro, y yo me subí a ese carro y me agarré de la manija del carro y le dije, de aquí no me bajo. Y yo recuerdo que estaba en una pijama porque yo ahora estaba muy delgada y yo andaba en pijama toda flaquita, y me subí y le dije, de aquí no me bajo, yo me voy para Restrepo. Llámenle a la policía, al CTI, a la fiscalía, al que quieran, a la Interpol, a la CIA, llámenle al que quieran, pero yo de aquí no me bajo, porque yo me voy para Restrepo. Y yo recuerdo que yo llegué a Restrepo, yo duré 5 días sin dormir, ni un minuto, ni un segundo. Sentía la cabeza así de grande como un balón de baloncesto. Y los médicos decían, tenemos que internarla porque tenemos que dormirla para que su cerebro no se siga inflamando, para que su cerebro no se siga maltratando, sus neuronas se pueden dañar porque no ha dormido 5 días. ¿Usted sabe qué es 5 días sin dormir? Y yo recuerdo que el día que le dije, Señor, yo me vengo para Restrepo, ese mismo día llegué aquí a Restrepo, me bañé y me acosté y dormí toda la noche. Y ahí vi al Dios al cual yo había predicado, y empecé a ver cómo Dios hacía traer apetito a mi vida. Empecé a ver cómo mi cuerpo empezaba a funcionar, mis riñones empezaron a funcionar, porque no hacía el cuerpo, no hacía chichi, orinaba sangre. Y empecé a ver cómo mi cuerpo empezó a cobrar fuerzas, mi cabello empezó a crecer. Me daban ganas de vivir ahora sí, porque allí tuve un encuentro con Dios. Y es en esos estados en que usted siente que no hay salida, es ahí donde Dios quiere intervenir para empezar a cambiar tu vida, a cambiar lo que estás viviendo ahora. Porque si lo que estás viviendo ahora no está Dios, ese no es el diseño de Dios. Y es
el propósito de Dios, que usted y yo lo conozcamos. Que usted y yo tengamos un encuentro real. Porque cuando hay un encuentro real, hay un cambio real. Tú dejas el pecado no porque te obliga la iglesia, sino porque tú amas a Cristo. Tú dejas de pecar, tú dejas de hacer lo malo, porque te has encontrado con el amado de tu alma, con tu Creador, con tu Señor, con el que pagó en la cruz por ti. Y es ahí donde conoces a Dios verdaderamente. Y si no, porque si no conocemos a Dios verdaderamente, seremos como este hombre que enterró el talento. Dice la palabra en el versículo 21, su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. ¿Qué resaltó Dios, el Señor, en los que habían producido fruto? Resaltó la fidelidad. Una persona que no conoce a Dios no puede serle fiel a Dios. ¿Ve por qué es importante tener un encuentro con Dios? ¿Ve por qué es tan importante que tú y yo tengamos un encuentro real con Dios? No emocional, sino un encuentro real donde usted se rinde, donde yo me rindo, donde le digo: Señor, ¿sabe qué? He luchado en mis fuerzas, pero no puedo. Me rindo, Señor, deseo que tú tomes el timón de mi vida y gobiernes mi vida, y me guíes y me dirijas, y me enseñes y me instruyas. Eso es lo que Dios quiere. Y si no lo tenemos ese encuentro, no vamos a poder ser fieles a Dios. Usted y yo no vamos a poder ser fieles a Dios, porque no le conocemos. Y una persona que no tiene un encuentro real con Dios es una persona con temores, temeroso. Dice el versículo 25: y tuve miedo. ¿Qué tuvo este hombre? Miedo. Y fue y escondió el talento. Si usted no tiene un encuentro con Dios, siempre va a tener temor de hacer algo para Dios. Usted lo va a querer por un momento hacer, pero el temor lo va a hacer retroceder. Ay, pero es que si yo lo hago, ¿qué tal que pase esto? Ay, pero si es que yo me convierto al Señor, me pasa esto. Ay, pero es que me convertí a Cristo, me va más mal. Mentiras. Mentiras de Satanás. Temores. Cuando tú tienes un encuentro real con tu Salvador, dice la palabra: todo lo podrás en Él, porque Él te fortalece. No hay nada imposible para Él. Cantamos esos coros tan hermosos. No hay nada imposible para Dios. Si tú te has encontrado con ese Dios para el cual nada es imposible, el temor correrá de tu vida. El temor correrá de tu vida, porque entenderás que en Él todo lo podrás hacer. Podrás cumplir ese propósito por el cual Dios te creó. Y una persona que no ha tenido un encuentro con Dios es una persona negligente. Dice la palabra en el versículo 26: respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Una persona que no tiene un encuentro verdadero con Dios es una persona negligente, una persona que no le interesa el propósito de Dios, que quiere seguir viviendo su vida a su manera, como Él quiere, que se quiere gobernar por sí solo, que toma sus propias decisiones. No le interesa nada de Dios, no le interesa servir a Dios. ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Pero una persona que tiene un encuentro real y genuino con Dios es una persona que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, y se preocupa porque Dios lo vea todos los días firme, porque Dios todos los días lo vea productivo, porque Dios todos los días lo vea santo, puro, caminando en la rectitud de Dios. Y quiero que veamos los factores que amenazan la productividad. ¿Qué amenaza o qué hace que una persona no produzca fruto? Quiero que escuche esto con mucha atención, porque esto es parte de la buena administración y lo que realizan las organizaciones en el mundo entero. Son factores que analizan las organizaciones más productivas del mundo. Y cuando yo vi esto, wow, me impacté. Hay factores que amenazan la productividad, y quiero nombrarles dos factores. Uno son los factores internos. Escuche esto, escúchelo con mucha atención, porque sé que Dios le va a revelar cosas hoy a usted.
¿Por qué usted no ha podido producir fruto? ¿Por qué usted no ha sido productivo? Porque hay áreas en su vida que están sin producir, están estancadas. Porque hay cosas que no han salido. Escuche lo que le quiero enseñar en esta mañana. Los factores internos son los que están dentro de nosotros. Diga, dentro de mí. En la parábola anterior mencionamos algunos. Entonces, ¿qué tenía el que no produjo fruto, el que enterró su talento? Tenía una imagen distorsionada de Dios. Era su factor interno, ¿cierto? No había tenido un encuentro con Dios. Era infiel, era mal siervo, era negligente y era temeroso. Esos eran sus factores internos. Eso era con lo que él estaba, ¿qué? Luchando, ¿cierto? Eso era con lo que él estaba batallando, y lo que le había hecho, enterrar el talento. Lo que lo había llevado a enterrar lo que Dios le había dado. Escuche, cada uno de nosotros luchamos en diferentes áreas, pero cada persona tiene luchas internas. Si usted se analiza, usted tiene luchas internas. Cada uno lidia con muchas cosas. Uno lucha con la inestabilidad, otros luchan con los malos deseos, otros con los malos pensamientos, ¿cierto? Otros con el pecado, con el pasado, con la pereza, con el desánimo. Tenemos muchos factores internos en nosotros que han impedido que usted y yo desarrollemos el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Alguna vez ha hecho este análisis? ¿Alguna vez ha dicho por qué yo no avanzo en mi vida? ¿Por qué yo me siento estancado en mi vida? ¿Alguna vez usted se ha sentado con un lápiz como se sienta el gerente cuando ve que la empresa no está produciendo, no está siendo productiva, todo el equipo de trabajo, todo lo que es los activos, el capital humano, el recurso humano, tienen todo lo necesario pero no están siendo productivos? Y cuando pasa esto en una empresa, el gerente cita a todos los directivos y les dice: venga un momentico, analicemos por qué no estamos siendo productivos. ¿Usted alguna vez le ha dicho: Espíritu Santo, muéstrame por qué yo no estoy siendo productivo en el reino de Dios? Y todos vamos a encontrar que tenemos diferentes factores internos que nos han impedido y nos han hecho que la semilla se ahogue dentro de nosotros. Que la semilla se ahogue y deje de producir fruto. Esto quiere decir que debemos identificar esos factores internos que nos han impedido ser productivos. Hablemos de todas las áreas, no solamente la espiritual. Hablemos primero de la espiritual, pero hablemos de la material, de la familiar. ¿Por qué usted no ha sido productivo con su hogar? ¿Por qué se le han acabado los hogares que ha tenido? ¿Por qué usted no ha sido una persona que ha tenido una buena relación con sus hijos, con su esposa? ¿Por qué le cuesta relacionarse? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué en la vida financiera no he podido surgir? ¿Por qué? Si trabajo, si ahorro, si hago una cosa, si hago la otra, trabajo 24/7. ¿Alguna vez ha hecho este análisis en su vida? Y esos factores, cuando usted y yo entramos a analizar lo que está dentro de nosotros, y lo dice Santiago capítulo 4, dice que combatimos con nuestros propios miembros. Hay una lucha, hay una guerra, hay un pleito en nuestro interior. Todo el tiempo usted está luchando con su propio yo. ¿Sí se había dado cuenta o no? ¿O esto es nuevo para usted? ¿Sí se ha dado cuenta que usted quiere orar y le da mucho sueño? ¿Sí se ha dado cuenta que usted quiere no caer en la tentación, pero el cuerpo le pica todo y quiero, y es que yo quiero? Y hay una lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que realmente yo hago. Y eso está escrito en la palabra. Hay una lucha interna que ha impedido que muchos de nosotros seamos productivos en el reino de Dios. Seamos productivos en nuestra relación familiar. Seamos productivos en nuestra relación material. ¿Usted ha hecho ese análisis? Yo le invito a que usted hoy lo haga. Si esta palabra realmente va a producir un fruto en su vida, usted tiene que aplicarla. Si usted quiere que esta palabra sea una semilla que produzca fruto, usted va a tener que aplicarla, usted y yo.
Vamos a tener que sentarnos y decirle: Señor, Espíritu Santo, muéstrame qué áreas internas, qué cosas hay en mi interior que me han detenido. Quizás es su pasado triste y doloroso. Quizás es la autoestima que a algún hombre le rompió. Quizás es su valor propio, que alguien le dijo: usted sí es feo, usted nunca con esa cara va a llegar a ningún lado, usted es un bueno para nada. Quizás esas son esas cosas que alguien rompió dentro de nosotros, que alguien nos lastimó, nos hirió, que alguien no creyó en nosotros y rompió nuestra confianza. Haga esa lista hoy y dígale: Señor, yo quiero que tú me muestres qué cosas hay dentro de mí que han estancado lo que tú has puesto dentro de mí, que han estancado el potencial que tú has depositado. Y esas cosas, cuando usted y yo las analizamos, tenemos que hacer algo muy fácil que dice la palabra del Señor. Le voy a dar el secreto mejor guardado de la NASA. Dice así: cuando usted identifique esas áreas que están ahí torcidas, usted tiene que hacer algo clave. Y es un secreto, mejor dicho, que si usted lo aplica va a haber una respuesta inmediatamente. Deseche todo eso de su vida. Ese es el secreto. Deseche todo eso de su vida. Deseche los malos pensamientos. Deseche las amarguras. Deseche los resentimientos. Deseche los malos pensamientos. Ahí está la respuesta. Ahí está la salida a nuestros conflictos internos. Desechemos lo que no nos sirve. Elimine eso. Porque es que la palabra lo dice: deja la ira, desecha el enojo. El Señor no va a tomar la varita mágica y va a decir: ay, ya no te airé más. ¡Tin! Nunca más te vas a airar. Sino que Dios dice: deje usted, deseche, elimine, cambie, suelte el pasado. Eso es lo que dice la Escritura. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Deseche esas cosas viejas. No guarde esos corotos viejos en su corazón. Hay cucarachas, hay insectos, hay zorras comiéndose todo lo que usted está trabajando, todo lo que usted anhela, sus sueños, sus anhelos. Hay insectos que están ahí en esos trebejos, en esos cacharros viejos, en esos trastes que no sirven para nada, que usted tiene en su corazón. Por años los ha cargado. El odio contra su papá que lo abandonó, el odio contra su mamá que no lo cuidó, el odio contra ese esposo de hace 50 años que me dijo que era fea y gorda, el odio por aquel papá que se fue de la casa y no respondió por sus hijos, el odio por aquel papá que maltrató a su mamá, el odio por ese agresor o ese abusador que hace 30 años la abusó y la mancilló. Esos son trebejos viejos. Y usted lleva 30 años como el avestruz, con la cabeza enterrada en la tierra, revolcándose en el mismo lugar, con la cabeza en la tierra, porque no puede ver más allá del dolor, porque no puede ver más allá de las heridas que alguien le causó, porque no puede ver más allá. No hay visión de Dios, porque usted quiso enterrar su cabeza en la tierra. Y Dios dice hoy: yo quiero que tú sueltes lo que tienes en tu corazón, sueltes todo lo que tienes en tu vida que te ha estancado en todas las áreas. Y hay otros factores que son externos, y estos son los obstáculos que se levantan fuera de nosotros, que están fuera. Y estos son los que llamamos los opositores en el camino de Dios, ¿cierto? Los opositores siempre hay. Jesús tuvo opositores, los religiosos de la época, los que cargaban la Torá, los que hacían tantos ritos y rituales a Dios. Esos fueron sus principales opositores. Opositores siempre van a haber en la familia. Ay, el cristianito, llegó el pastor, llegó ahora el ángel, el querubín, llegó el perfecto, el santo. Opositores siempre van a haber a nuestro alrededor. Los vecinos opositores, la familia,
el contexto social y Satanás. ¿Sabe por qué nombro a Satanás de últimas? Porque Satanás ya está vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Satanás ya está vencido. Su derrota ya está escrita desde la eternidad. Todo creyente debe enfrentar este tipo de factores, los internos y los externos. Todos debemos de enfrentar este tipo de factores que impiden que produzcamos fruto. Esos obstáculos externos se levantan para impedir que usted y yo avancemos. Eso que está dentro de mí, con lo que yo estoy luchando, se levanta para detenerme, para hacerme dudar de Dios, para hacerme dudar de quién soy en Cristo, de lo que Dios me ha dado, de lo que yo soy capaz de hacer en el Señor. Eso se levanta. ¿Usted cree que yo no tengo temores? ¿No tuve temores? ¿Usted cree que hay cosas que a mí no se me levantan y decir, no hagas eso? Ay, quizás usted no puede hacerlo. ¿Usted cree que es fácil muchas cosas? Todos tenemos que luchar con cosas. A mí se me han levantado temores porque sufrí depresión, y la depresión ataca el sistema nervioso. Los temores usted los ve más grandes de lo normal. Los ruidos los agranda, ese espíritu inmundo los agranda. Todo lo hace más grande. Usted ve la gente, ve multitudes y usted sale corriendo. Ataques de pánico, ataques de toda clase me daban. Taticardias. Yo sentía que me iba a morir. Se me iba a parar el corazón. Todos esos temores. ¿Usted cree que después de que yo salí de eso no ha vuelto a venir a tratar de golpear mi vida? Sí. Pero cuando viene Satanás a decirme, oye, tú no puedes, yo le digo, todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo me sacó de la misma muerte para que yo cumpla este propósito, y lo voy a hacer. Y todos luchamos con estos factores, pero ¿sabe dónde está la diferencia? En las voces que usted escucha. ¿Usted qué escucha cuando está combatiendo con esas cosas? ¿Usted a dónde va? ¿A dónde corre cuando usted tiene una lucha sexual? ¿Usted corre al internet, a la pornografía? ¿Usted a dónde corre cuando usted se siente triste y agobiado? ¿Usted corre a Dios o corre de la chismosa enseguida? ¿Usted corre? ¿A dónde corre usted? ¿Al YouTube? Al hermano YouTube, a decirle, ay, hermano YouTube, me siento triste. ¿Y sabe qué le va a decir el hermano YouTube? Vaya al psicólogo, que le dé una pastica para depresión. Ay, que le hagan una terapia de relajación. Ay, haga yoga, porque es que el yoga es una maravilla. ¿A dónde corremos nosotros? La diferencia está en lo que oímos. ¿A quién estamos oyendo? Todos luchamos con lo externo y lo interno, pero ahí está la diferencia. ¿A quién oigo yo? ¿A quién escucha usted? La diferencia está en las decisiones que usted y yo estamos tomando. ¿Qué decisión usted está tomando cuando siente ataques, oposición? Ay, mejor no vuelvo a la iglesia. Mejor no busco más de Dios, porque es que siento que cuando desde que decidí buscar a Dios estoy peor. Me va peor en todo. Mejor no busco más a Dios. Entonces usted está escuchando al opositor. Usted está siendo arrastrado por esa corriente de Satanás que lo quiere sacar del propósito de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Sabe que cuando en un tiempo en la palabra dice que la gente estaba sufriendo persecuciones y todo eso? Hay un texto que a mí me impacta y dice, las mismas luchas que ustedes están teniendo las padecen muchas personas en el mundo. Y eso el Señor quiere decirlo hoy a la iglesia. Las mismas luchas que usted está viviendo, muchos las están viviendo y peor. Pero es tiempo de que usted sepa a quién está escuchando y sepa qué va a hacer. ¿Qué decisión va a tomar aquí? Ay, entonces me dejó mi esposa y entonces yo me consigo 5, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y esa es la decisión que yo voy a tomar. Voy a ser el perruncho del barrio. Ahí está la diferencia. Entonces yo tengo una necesidad económica y yo corro del gota a gota. Ay, amigo, gota a gota, préstame plata. Y cuando te veas ahorcado acá con los intereses, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permites todo eso, Señor? Ay, tú eres un Dios tan malo, tan indiferente, Señor. Esas son las decisiones que usted decidió tomar. Dios no le dijo vaya al gota a gota. En ninguna parte de la Biblia dice vaya al gota a gota o saque un crédito en Mundo Mujer. En ningún lado dice, yo no lo he leído.
Si usted lo ha leído, muéstremelo dónde lo ha leído. Pero Dios no es un Dios que quiere que usted se endeude. Dice la palabra: prestarás y no tomarás prestado. Serás cabeza y no serás cola. Eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia. Ahí está la diferencia. Las cosas que usted va a hacer, no para desviarse, para sobrepasar esos factores internos y externos que quieren detener el avance que Dios ya le dio a usted, que Dios de antemano preparó para usted. Dios va a hacer hasta donde usted quiera que Dios haga. Dios no se va a detener con usted. Si usted le dice: Señor, mi vida es tuya, llévame al propósito, me voy a guardar en santidad, voy a vivir para ti, te voy a servir, Dios va a hacer. Porque la palabra dice que el árbol que produce fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Ese es el hacer de Dios todos los días en nuestra vida. Y sabe que le tengo otro secreto más, que la NASA me ha pagado millones, pero lo voy a dar a usted gratis. No me voy a pagar nada, tranquilo. Escuche este secreto tan maravilloso que yo saqué de la organización, de las organizaciones, de las empresas, y lo trasladé al mundo espiritual. Escuche. Después de que usted analiza los internos y los externos, escuche esto que le voy a decir con mucha atención y grábeselo en su corazón. Si usted supera los factores internos, los corrige, toma acciones, toma buenos hábitos, fortalece las áreas débiles, toma las herramientas correctas, como la palabra del Señor, y la aplica en su vida, esto hará una vida sólida y fuerte para enfrentar lo externo. Eso lo hacen las organizaciones. Ellas se fortalecen primero, ¿cómo? Internamente. No podemos vencer al enemigo externo si nuestro enemigo interno está totalmente vivito. Usted tiene que derrotar primero lo que está dentro de usted. Iglesia, escucha lo que le estoy diciendo de parte de Dios. Porque muchos nos hemos encargado de decir: ay, es que por su culpa yo no avanzo, es que por culpa de tal yo no avanzo, es que si hubiera nacido en un lugar de pastores, es que si no hubiera tenido la mamá que tuve, es que si no hubiera tenido el papá que tuve, si no hubiera sido abusado, si yo no hubiera vivido tanta pobreza, si yo hubiera tenido una universidad, si yo hubiera tenido otra oportunidad. Mentiras del diablo, mentiras de Satanás, porque el Satanás quiere que usted todo el tiempo esté así. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? No saques la viga del ojo de tu hermano antes de sacar lo que tienes en tu propio ojo. Dice: no saques la paja del ojo de tu hermano, algo pequeño, la paja, antes de ver la viga, esa columna que hay en tu ojo. Entonces es mentira de Satanás. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, derribar este argumento que ha estado en la mente de muchos cristianos. El dedo acusador. Ay, es que el papá que yo tuve, es que el abuso que a mí me hicieron, es que tal. Yo fui abusada. Yo fui abandonada por papá a los 3 años con 5 hermanas. Mamá trabajó de sol a sol por darnos comida. Nunca nos faltó la comida. Nunca estrené ropa. Estrené ropa cuando trabajé a los 14, 13 años, que trabajé lavando ropa, planchando, cocinando a casas, en familias, cuidando niños. Y ahí podía estrenar un uniforme, podía estrenar unos zapatos. Y yo estudié universidad porque trabajé de día y estudié de noche. A las 12 de la noche llegaba a casa a dormir, madrugaba a las 6 de la mañana a trabajar. Y todos los días era así mi vida. Y todo eso lo hice. Y Dios quiere que usted hoy entienda, iglesia, que no es la condición en la que usted creció. Porque hay muchos jóvenes mejor condiciones que la mía, con mucho dinero, que han perdido semestres en las mejores universidades, que han tirado por la basura, están en los juegos de azar apostando la fortuna de sus papás, que están sin carrera universitaria, con mucho dinero, están con las mejores familias y están en las drogas, en la calle, con las mejores oportunidades, en los mejores contextos. No se trata del país ni del presidente. Muchos votaron por el presidente porque les iba a regalar y les iba a solucionar la vida, iban a vivir sabroso. Pero ¿sabe? Usted y yo vivimos sabroso cuando entendemos la verdad de la palabra de Dios, cuando entendemos a Cristo. Entonces no se trata lo de afuera. Escucha, iglesia, no mire más para afuera. Hoy va a empezar usted a mirar hacia su corazón. Ay, Dios, cuán difícil es mirar al corazón.
Cuán difícil fue para mí un día que Dios me dijo esto. Una madrugada en oración, tipo 2 de la mañana, 3, que me gusta orar en la madrugada. Cuando me quedo tarde, me quedo 12, 1, 2 de la... A veces no duermo casi. Cuando me siento en la noche a estudiar la palabra, orar. Y una madrugada yo estaba orando y el Señor me dice: tienes que perdonar a tu papá y recibirme como padre. Y cuán difícil fue yo mirar atrás. Yo pensé que había perdonado a papá, porque muchas veces le dije: Señor, yo perdono a mi papá, yo no siento nada por él. Pero cuando Dios me dice esto, tienes que perdonar a tu papá y recibirme como padre, el Señor, el Espíritu Santo me llevó a orar desde que yo nací, desde que fui engendrada. Y el Señor me decía: tú fuiste engendrada de fornicación, fuiste engendrada cuando tu papá estaba borracho, fuiste engendrada, fuiste no deseada por tu mamá, porque tu papá la golpeaba, le daba una vida terrible, la maltrataba, se emborrachaba y llegaba a pegarle. Muchas veces yo vi como papá trató de ahorcar a mi mamá. Muchas veces mis recuerdos de papá son de violencia, de golpes, con lazos, con peinillas, con lo que fuera, porque vivíamos en el campo. Y esos son los recuerdos que yo tengo de papá. Un hombre que pegaba y golpeaba y se emborrachaba. Y todo eso, cuando el Señor me dijo: perdona a tu papá, yo confesé todas esas cosas que ni siquiera yo sabía que tenía en el corazón. Recuerdos que ni siquiera yo tenía presentes, el Señor me los trajo en ese momento. Yo empecé a decirle: Señor, perdona a papá por esto, porque Él me tocó, Él me manoseó, el Señor me mostraba y yo lloraba como una bebé, porque el Señor estaba sanando mi corazón, porque el Señor se estaba introduciendo a lo profundo de mi alma, para que el potencial que Él había puesto en mí pudiera crecer. Y el Señor estaba empezando a sacar todo eso que estaba en mi corazón. Perdono a papá porque muchas veces viví toda mi infancia con ropa usada, con ropa rota, cosía mis zapatos para ir a estudiar. Y todo eso lo viví y yo culpé a papá. Yo siempre decía: si hubiera tenido un papá, no hubiera pasado todas estas cosas. Pero cuando Dios me hizo entender su paternidad, su amor, el diseño que Él tenía para mí, lo lindo que Él tenía para mí, yo pude soltar eso que tenía con papá y pude recibir a Cristo en mi corazón y pude conocer a mi verdadero Padre, que se llama Cristo, y pude empezar a vivir una vida realmente como Dios la diseñó para mí. Y sabe que Dios es un Dios extremadamente bueno, porque Dios me bendijo con mi esposo. Es un hombre que amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida, es el hombre más maravilloso que Dios me pudo dar. Yo le digo: Señor, tú me premiaste, porque como no tuve un padre, no tuve nunca nada bueno en mi vida. El Señor me dio el mejor hombre que tenía para mí, me recompensó, me dio un esposo maravilloso que me ama. En Él encuentro los brazos de Dios. En Él me puedo esconder y refugiar cuando me siento débil, cuando siento que no puedo más. En Él me puedo esconder, porque Él es el premio, la recompensa que Dios me ha dado. Y yo le quiero decir, iglesia, Dios tiene una gran recompensa para usted. Si usted vivió un contexto malo en su niñez, en su vida, no se refugie más en eso. Es tiempo de que usted salga de eso y se refugie en los brazos del papá, de tu verdadero Padre, del verdadero Dios que te ama, que te quiere abrazar, que te quiere dar lo que tú nunca tuviste y lo que siempre has soñado. Esas cosas que tú anhelas, Dios te las quiere dar. Ya están diseñadas para ti. La palabra dice: y nos bendijo Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la bendición de Dios está desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Es tiempo de que corramos a ella. Es tiempo de que verdad muramos a ese yo, a eso que está ahí vivo en nuestro interior. Muramos hoy y le digamos: Señor, yo quiero hoy morir como dijo Jesús. Mira lo que dijo Jesús, y termino con esto. Mira lo que dijo Jesús, que me pareció tan maravilloso. Juan 12, 23 y 24 dice: y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Escucha, iglesia, de cierto digo, de verdad te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, mas si muere, dará mucho fruto. Tremendo lo que Jesús dijo en esta enseñanza. Este es el broche de oro para entender que Dios es un Dios de producir mucho fruto, es un Dios de fertilidad, es un Dios de abundancia, de multiplicación, es un Dios creador.
Jesús aquí dijo, yo lo analicé así, Jesús aquí quiso decir, si yo no vengo al mundo y no muero, no voy a ser productivo. ¿Sabe que la productividad de Jesús no fue cuando estaba en vida? ¿Sabe que la palabra dice que las primicias de Jesús somos nosotros? Del Cristo resucitado somos nosotros, la iglesia. Si Jesucristo no hubiera muerto, la historia no estuviera partida en dos. Nosotros no hubiéramos tenido derecho a la eternidad, a la redención. Si Cristo no hubiera muerto, Satanás hubiera seguido gobernando esta tierra por la eternidad. Hubiera tenido la potestad sobre nosotros. Pero Cristo dijo acá, yo tengo que morir para ser productivo sobre la tierra. Y en su muerte y en su resurrección, nosotros hemos sido vivificados. Hemos tenido vida y vida en abundancia. Aleluya. Eso dijo Cristo. Y nosotros estamos hoy llamados a producir fruto, porque ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria que le damos al Padre cuando producimos mucho fruto. La palabra del Señor dice, mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Iglesia, es tiempo de que nosotros entendamos que es ahora que tenemos que empezar a producir mucho fruto en todas las áreas de nuestra vida. No te preocupes, dice el Señor. Cierra tus ojos ahí, iglesia, y vamos a orar al Señor. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo que Él sea hablando hoy a su corazón. No te preocupes por nada más, dice el Señor, porque mientras tú duermas y descanses, la semilla que está ahí sembrada, cuando tú descansas en Dios y confías en Él, mientras tú duermas, camines y vaya donde vaya, la semilla estará brotando dentro de tu corazón. Y es tiempo de que entendamos que Dios anhela y desea que la iglesia produzca mucho fruto. Dígale, Señor, quizás me he olvidado. Muchos de los que están aquí han echado en el fondo del armario de su corazón el llamado de Dios. Muchos de los que están aquí han recibido palabra que Dios los ha llamado para ganar almas, para tener un propósito, un ministerio evangelístico, de pastor, de maestro. Y muchos han echado eso, lo han cavado y lo han enterrado, porque han creído que por sus defectos, que por sus fallas y sus faltas, Dios se ha olvidado de lo que te ha dicho. No, Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado del llamado que te ha hecho. Dios no se ha olvidado de lo que Dios puso en ti. Dios puso algo en ti y solo tú puedes desecharlo o hacer que esto produzca mucho fruto, o multiplicarlo y tener mucho fruto y producir fruto en tu familia, con tu propia vida, con tus hijos, en la iglesia, con tus amigos. Es tiempo que podamos entender, iglesia, que este es el llamado de Dios urgente para el pueblo de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana y levante sus manos a Dios. Usted hoy puede tener un encuentro con Dios como yo lo tuve ese día. Usted hoy puede marcar un antes y un después. Ábrale su corazón a Dios y cuéntele qué hay en su corazón hoy. Dígale, Señor, quizá yo vengo, Señor, desanimado, desalentado, con ganas de dejarlo todo tirado. Señor, pero escucho tu palabra, Señor. Y la solución, Dios, es que yo pueda tener un encuentro contigo. Señor, hoy me quiero encontrar contigo, Padre. Hoy quiero verte, Señor, como mi feto, Señor, y mi embrión cuando estaba en el vientre de mi madre te vieron. Señor, quiero conocer a ese Dios real, a ese Dios poderoso. Quiero conocer a ese Dios que puede transformar mi vida, que puede marcar un antes y un después en mi corazón. He fracasado, Señor, en muchas áreas. He fracasado, Señor, he intentado ser bueno. Hay un hombre en esta mañana que se ha preocupado por ser un buen esposo, que ha hecho muchas cosas por satisfacer a esa esposa que tiene, por satisfacer esa casa, y a muchas veces se ha endeudado por satisfacer los caprichos de su esposa. Pero él no ve fruto en eso. Él no ve una buena esposa.
Él no ha recibido nada bueno de todo eso que ha hecho. Y Dios te dice hoy, no es en tus fuerzas y no es como tú crees. Dice el Señor, entrégame hoy tu corazón, entrégamelo y déjame gobernar tu vida, déjame gobernar tu casa, déjame gobernar tu corazón. Y vas a ver que la semilla que yo te voy a llevar a plantar en el corazón de tu esposa va a producir mucho fruto. Oh Dios, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, Padre. Te honramos, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Y hay muchas personas en este lugar que la semilla que Dios un día plantó de su llamado, de su diseño, la han dejado ahogar por las preocupaciones, por los afanes de este tiempo, por los corre-corre del día. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los judíos a los 12 años se saben toda la Torá, y Dios me decía algo esta mañana. ¿Cuánto nos hemos afanado porque nuestros hijos conozcan a Dios? ¿Cuánto tiempo cree que que se gasta una mamá judía enseñándole 5 libros de la Biblia, todos completos, de texto en texto, y que se la memoricen? ¿Cuánto tiempo quiere que ha invertido una persona en eso? Para que su hijo a los 12 años recite del Génesis hasta el Deuteronomio completo. Y muchas veces nos desgastamos buscando estrategias en el internet, buscando cosas, formas humanas, pero hemos descuidado lo más importante. Cuando usted y yo tomamos la semilla, la buena semilla, la semilla infalible e inerrante de la Escritura, es ella la que va a producir mucho fruto en nosotros, mucho fruto en nuestras familias, mucho fruto en nuestros hogares. Yo quiero que usted ahí donde está, si tiene un problema con su familia, en su hogar, si tiene una lucha personal que usted hoy quiera rendirle a Dios, es tiempo que usted lo haga. Dígale: Señor, yo rindo esta área de mi vida. Yo rindo, Señor, mi hogar. No puedo más, Señor. Te lo entrego, Padre. Te entrego este hogar, Señor. Te entrego esta esposa, te entrego este esposo, te entrego estos hijos, Señor. No quiero que esto me siga deteniendo, Señor. No quiero que esto me siga deteniendo en el avance, Señor, que tú tienes para mí. Señor, hoy te lo entrego, Padre, porque sé, Señor, que en tus manos, Dios, ellos, Señor, serán productivos. Ellos, Señor, producirán fruto, cumplirán el propósito, Señor, porque eres tú quien lo hará, Señor. Padre, hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi vida, Señor, porque por mucho tiempo, Señor, me refugié en las drogas, me refugié en el alcohol, me refugié, Señor, en una cantina con una botella de licor. Quise ahogar mis penas, Señor. Me refugié en la pornografía, Padre. Me refugié, Señor, en mis amigos, Padre, pero nada de eso me llenó. Me siento más sucio, Señor. Me siento desnudo, Padre. Me siento, Señor, como una vasija inmunda, Dios, como un trapo inmundo. Pero hoy he escuchado tu palabra, Señor, y he podido ver un Dios que cambia, Señor, un Dios que transforma, un Dios que hace nuevas todas las cosas, un Dios que creó con un propósito mi vida. Y hay un potencial, Señor, que está dentro de mí, Señor, y hoy hago lo que hizo el profeta, Señor, cuando dice que el alfarero tomó la vasija y ella se perdió en sus manos, se echó a perder. Pero Él no la desechó, Señor, sino que Él la tomó y hizo una vasija nueva. Señor, yo hoy quiero ser como ese barro, Señor, que se perdió. Quiero ser como esa vasija que se quebró, pero que hoy me pongo en tus manos, Dios, porque sé que eso que se quebró en mi vida, porque sé que eso que se quebró en mi alma, Dios, porque sé que eso que se quebró cuando fui abusado, cuando fui tomado a la fuerza, Señor, porque sé que eso cuando mi esposo me golpeaba, me maltrataba, se quebró algo dentro de mí, Señor. Esa es la vasija que se perdió. Pero si esa vasija hoy se pone en las manos del alfarero, ese alfarero tomará ese barro que se perdió, que se ensució, le sacará lo inmundo, le sacará la escoria, le sacará lo sucio y hará otra nueva vasija. Y no solamente hará otra nueva vasija,
sino que Él pondrá de su espíritu dentro de esa vasija. Y es ahí donde dice el Señor: vivirás una vida en abundancia, vivirás una vida en gozo, en paz y en bendición. Y yo quiero hoy decirte: la única vida en paz, en gozo y en bendición es la vida de Cristo. Es la vida que Cristo ofrece para hoy, para ti. No corras más, no busques más solución en el mundo. Busca la solución en Cristo, porque en Él está la victoria. En Él está la victoria. Te alabo, Señor.